Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis, your internet bestie, y bienvenidos a este video, pues en el cual vamos a reaccionar a un nuevo video de BTS, claro que sí, porque después del que publiqué del pequeño documental de Farid Dieck que habla sobre pues el crecimiento mundial que tuvo BTS y su proceso de a través de los años del trabajo duro y arduo que tuvieron que hacer para llegar al lugar en donde están y donde se merecen por trabajo y esfuerzo de ellos mismos. Una ARMY me comentó sobre que había mucho material de BTS y que si yo quería podía comenzar reaccionando y me dio algunos temas, pero en particular me llamó mucho la atención uno de los videos que se llama BTS y ARMY, un amor que no tiene fronteras, porque pues bueno, a la hora de que yo estaba buscando el video me salieron muchísimos y había uno que empezaba así como de que nos catalogan de locas, de esquizofrénicas, de tóxicas, hablando del fandom ARMY. Eso yo las entiendo perfectamente, porque si hablando de fanaticados o de fanáticos, yo entiendo muy bien ese concepto, porque bueno, aquí atrás tengo un cuadro que ya lo quité, pero era este o es este, en el cual pues obviamente son dos conciertos muy importantes para mí. El primero es de Lady Gaga y el segundo es la primera vez que vino Lana del Rey a México, al Auditorio Nacional, el 6 de octubre del 2014, y el de Lady Gaga fue en el Foro Sol el 26 de octubre del 2012, que pues los tengo obviamente enmarcados y así, súper cool. Pues qué te digo, pues tengo que los discos edición especial, discos de cada álbum que sacan, no cada año, pero pues cada que sacan álbum, películas, revistas, pósters, cuadernos, tengo de todo un poco, la verdad, tengo de todo un poco, soy muy fanático y así. Entonces yo puedo entender, nada más lo haces porque te gusta, sino porque sientes esa parte de agradecimiento quizá a tu ídolo, a tu artista favorito, ¿no? Que igual en algún momento vulnerable de tu vida o en algún momento de tu vida, pues alguna canción pues te llegó y te ayudó como a sobrellevar esa situación, ¿no? Yo lo entiendo por esa manera porque me sucedió con Lana del Rey. Y sobre todo, pues bueno, también entiendo que la parte más importante del artista pues es su público, ¿no? Y por eso dicen que ellos se deben a su público, y yo entiendo a BTS que algunas cosas pues las hacen por los fans, ¿no? Hablaban en el documental de Farid que en la época de pandemia hicieron hasta conciertos gratuitos y mucho contenido en redes sociales para pues mantener a sus fans como activas, ¿no? A su fandom activo, y por ese lado lo entiendo, ¿no? Que a veces, por ejemplo, sale algo de, bueno, desde que comencé a hacer los videos reaccionando a series BL, apoyo mucho a los artistas tailandeses. Cuando vino aquí a Jimmy C fue la primera pareja que yo vi en una serie tailandesa BL, y 8 meses, casi 11 meses después de ver la serie, jamás me imaginé que los fuera a conocer casi que en persona, yendo al fan meeting aquí en México, que muchas gracias, fue un regalo, me lo dieron. Gracias también a la plataforma de los videos de YouTube, entonces lo agradezco, fue un gran gesto, fue algo que no me esperaba. A veces las oportunidades pues solo ocurren una vez y pues la tomé y así pasó. Entonces pues bueno, vamos a ver este video que me causa mucha intriga, porque como he dicho pues me siento muy identificado también, porque sé lo que es como pues ser fan de un artista, ¿no? 33 años después. Ya han pasado más de 40 años desde el debut de BTS, pero su música aún sigue conquistando corazones. ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería el futuro luego de haberlos conocido a ellos? Ya sé, güey. Viajemos un poco en el tiempo, al futuro, e imaginen ese momento donde, aunque hayan pasado los años ya, puedas mirar hacia atrás y ver que tus sueños, junto con el de ellos, se hayan hecho realidad. Donde recuerdes que en tu época de adolescencia perteneciste a un grupo de fans donde te sentías parte de una familia que te apoyaba y con la cual compartías un mismo gusto. Donde con el tiempo tal vez pudiste conocer al amor de tu vida, y ya de abuelitos ahí, practicando juntos de las anécdotas y valores que estos 7 jóvenes lograron transmitir a toda una bella generación. Y sí, allí entre charla y charla, un grupo de amigas recuerda cómo ellos lograron cambiar su vida para siempre, de
cómo gracias a BTS lograron valorarse y amarse a sí misma en el momento más difícil de toda la humanidad, recordando aquellos días en los que no dormían esperando a que salga ese nuevo comeback, pensando en las cosas inmensas que lograron como fandom y comunidad, cosas que nunca pensaron que harían, pero allí estaban. Había algo que los unía y pese a todas las críticas que recibían, había un grupo de 7 chicos que las hacía y los hacía cada día más fuertes. Recordando ese momento en el que por primera vez hicieron clic a ese botón de play y sus vidas cambiaron para siempre. Posiblemente nuestros abuelos nos hayan hablado de los Beatles, nuestros padres de Michael Jackson, y nosotros, nuestros hijos, les hablaremos orgullosamente de 7 chicos que al llegar al mundo de la música se adueñaron para siempre de nuestro corazón. Y es que dicen que el arte es una forma poderosa de conectarse con las personas en todo el mundo, aunque no se conozcan. ¡Ja! Y qué es cierto, sin importar el idioma, raza o género, los Bangtan Boys supieron inspirar a toda una generación de jóvenes con miedos, historias, ay, no llevan ni 5 minutos, ya quiero llorar. a ser ellos mismos y a perseguir sus sueños dándoles alegría bajo el lema Love Yourself, Love Myself. Más allá de los récords y números, la fuerza de BTS es ARMY. Por eso a continuación, presten mucha, pero mucha atención, porque en este video vamos a hablar específicamente de ARMY y cómo ha logrado convertirse en el fandom con más influencia, dominio y en la familia más grande de todo el mundo. Millones de fans en cada rincón de este planeta se han ido uniendo poco a poco que me a llama la gran flashback familia. Pero ¿qué es lo que la hace tan especial? A lo largo de todo este tiempo han pasado cosas grandiosas pasadas, obviamente, Tal vez te haya tocado vivir alguna de ellas, me pasaron igual, ¿no? Con Lady Gaga, como por ejemplo, la vez que las chicas del fandom se pusieron celosas y podríamos decir que hubo una crisis matrimonial con BTS. Parece broma, pero en verdad algo así ocurrió cuando los chicos publicaron un post donde decían que su chica oficial era Halsey. Entonces el fandom a modo de broma quiso darle celos a los chicos de BTS haciendo tendencia y llenando de fotos en Twitter y otras redes con la foto de Ed Sheeran, mencionándolo como su chico ideal y a BTS como sus mejores amigos. Otra cosa que se vio fue que el 23 de enero Ariana Grande subió esta foto a Twitter y ARMY entró en pánico cuando no vio a Jonggi en la foto, haciendo tendencia a un hashtag a nivel mundial. Where is Jonggi? ¿Dónde está Jonggi? Lo mejor de esto fueron los memes que hicieron en su momento. Algo para destacar también es que hay personas dentro del fandom que pasan muchas horas de su vida buscando información acerca del grupo, para que todos puedan verla y saber más. Me encantan esas páginas de tu artista favorito, que son personas como nosotros que somos fans, güey. Y se la pasan horas investigando hasta en noticieros de otro idioma, ¿no? Aunque una de las cosas que hace más grande y amoroso al fandom es cuando reúnen dinero para hacer regalos al grupo o para causas benéficas. Al principio los fans hacían cosas por los chicos poco comunes, regalos extravagantes y a la vez muy costosos, como alhajas, diamantes, incluso hasta una barra de oro fino como la que recibió Jungkook. Hasta en una ocasión los fans de Tae reunieron fondos para regalarle indumentaria de una de las marcas más costosas en el mundo y a la vez la preferida de V, como Gucci, Burberry, Prada y Saint Laurent. Se dice que los fans en su momento gastaron alrededor de $250.000, pero con el tiempo Big Hit lanzó un comunicado donde los chicos de BTS preferían ya no recibir ningún regalo por parte de sus fans y que para ello era mejor compartir todo ese cariño que le brindaban a través de costosos obsequios con otras personas que pudieran necesitarlo más. Fue desde entonces que ARMY comenzó a aprovechar ese dinero para hacer cosas realmente grandiosas, como por ejemplo para el cumpleaños de Tae donaron dinero a un zoológico y no es de extrañar que para el cumpleaños de los chicos alquilen espacios publicitarios en las ciudades y lugares más costosos del mundo, como el Times Square en Nueva York. Eso sin mencionar cuando realizan murales, pancartas, loteado de autos, aviones y colectivos que recorren toda la ciudad con fotos de los chicos con el fin de promocionar a sus idols. También seguidores en todo el mundo realizan lo que se conoce como flash mob, donde se reúnen en puntos de ciudades muy transcurridos y realizan bailes. Esos me encantan. Con Lady Gaga pasaba lo mismo, se reunía gente o fans y se grababan. ¿Saben cuántas realizó el fandom hasta ahora? A la fecha, ARMY ya lleva realizado más de 600 proyectos benéficos alrededor de todo el mundo. Este mapa que hicieron prueba la veracidad de estos proyectos, el cual les dejaré el link en la descripción para que ustedes lo puedan ver con sus propios ojos, porque esto sin duda es impresionante. Les mencionaré solo algunas de las más grandes que han hecho hasta ahora. Como por ejemplo la vez que juntaron, escuchen esta cifra, más de $1 millón en tan solo 24 horas para la causa de Black Lives Matter, que ayuda a las personas que sufren discriminación a causa de su color de piel. Además, compraron casi 8 millones de alimentos y cojines para el refugio animal Welfare Center. También, después de la cancelación del tour Map of the Soul, ARMY donó el dinero del reembolso de la entrada a Hope Bryce. ¿Saben cuánto recaudaron?
más de 300 millones de dólares, el cual usaron para la lucha contra el COVID-19. Entre muchas otras cosas, además también hicieron grandes cantidades de suma de dinero para apoyar a niños de muchas partes del mundo, como los niños de Pakistán, acción de víveres a las víctimas de inundación en Nepal. Y a su vez han donado cientos de toneladas de alimentos tanto a lugares con personas que carecen de recursos como centros de refugiados y centros de rescate de animales. A eso también hay que sumarle las donaciones que han hecho para ayudar a personas que padecen de enfermedades del corazón, trastorno, cáncer, etc. O la vez que hicieron una donación enorme al Fondo Mundial de la Naturaleza y al mismo tiempo, ¿saben qué hicieron para conmemorar y celebrar el cumpleaños de RM? Adoptaron 5 ballenas, sí, como oyeron bien. 5 ballenas, incluidas 2 ballenas azules, para brindarle más atención y cuidado. La realidad es que a eso me refiero cuando hablo de que ARMY es el fandom más amoroso del mundo, y no solo por lo que ha hecho por BTS, sino por todo lo ya mencionado anteriormente, y cómo se preocupan cuando alguien está necesitando ayuda. Y sí, ARMY no deja morir a ARMY nunca. Pero más allá de todo, una de las cosas que hace único a este fandom es el amor incondicional por BTS a la hora de reunirse para romper récords y lograr posicionar a Bangtan en lo más alto de todas las listas mundiales. Y el poder que tiene el fandom a la hora de hacer todo esto es realmente fantástico. Por ejemplo, como el día en que ARMY no sabía de unas votaciones que se estaban haciendo en vivo con BTS, pero cuando se enteró, pasó algo sorprendente. BTS pasó de tener el 27% de los votos a 77% en cuestión de segundos. Miren cómo sube ese contador, una verdadera locura y muestra de poder e influencia que tiene este fandom en todo mucho poder. Eso sin mencionar uno de los tantos récords que rompieron este año, como el lograr que BTS llegara al récord de 101 millones de visitas en las primeras 24 horas. Y ya hasta la fecha, por 9ª semana, Dynamite es parte de los Hot 100 y el récord de BTS continúa creciendo. Además, desde ahora ARMY ya está muy expectante por disfrutar el próximo álbum V, que será lanzado el 20 de noviembre, y a su vez el fandom es el que se está encargando desde ahora en hacer publicidad al nuevo álbum, incluso mucho más del que está haciendo la empresa. Es realmente increíble. Un detalle muy impactante es que el año pasado, cuando los Grammys no nominaron a BTS en ninguna categoría, ARMY fue a iTunes y compró toda la discografía de BTS. Con eso, Bangtan se apoderó de los primeros lugares del top de iTunes y de las diferentes listas del mundo, lo cual hizo que todas sus canciones lleguen al top de Billboard. Y esto ARMY lo hizo para demostrar el poder que tiene el fandom, ya que era muy tarde para que los puedan nominar. Por eso no cabe duda de que en ARMY hace tiempo ya que se manejan y se mueven a otros ritmos de los cuales todavía no estamos acostumbrados a ver. Me gusta. El grupo coreano BTS ha logrado reconocimiento mundial por sus canciones pegajosas y sus increíbles coreografías. Ahora batieron el récord del video estreno más visto en YouTube a solo 24 horas de haber sido publicado en su cuenta. 개봉 첫날 7만여 관객을 동원하며 역대 아이돌 다큐 영화 최고 흥행 기록을 세웠습니다. Bien, vamos a revisar ahora la locura que hay por una banda coreana que se va a presentar en marzo. A través de la pantalla ahora, que son las que han estado desde el lunes a las 9 de la mañana en su gran mayoría haciendo la fila entonces para poder obtener un ticket. Desde Bolivia, desde Perú, desde Argentina, que también están ahora acá. Este grupo que está causando sensación en todo el mundo. BTS sigue conquistando éxitos. Su concierto virtual que se convirtió en uno de los más vistos en el mundo. Wow, es como lo era el lo estaba haciendo One Direction, solo que se disolvió. Por ver a sus ídolos son para estos jóvenes la muestra de que los sueños se hacen realidad. La salida a bolsa de Big Hit Entertainment, la productora detrás del grupo de K-pop, es ahora la tercera más importante en Corea del Sur. Poder conocerlos y verlos frente a frente, y es increíble. Nos unen a todos como una comunidad y Oh my God. es como inexplicable. Esto es un fenómeno bastante increíble. Se llaman los BTS y son el grupo surcoreano que conquista con su música a nuestro país. El grupo surcoreano de K-pop BTS arrasa en las redes sociales y en el mundo con millones de seguidoras. Increíble ver cómo han logrado cambiar la vida de tantas personas venciendo la barrera etnocentrista a la cual estamos acostumbrados a vivir. Y el poder que tiene ARMY en toda esta historia no pasa desapercibido nunca, ya que han dejado claro muchas veces que cualquiera que quiera apuntar contra BTS primero tendrán que pasar sobre ARMY. Y es que parece una frase repetida, pero es real.
Con su influencia en las redes han demostrado su capacidad para reportar cuentas masivamente y dar de baja a muchas de ellas, las cuales solo se dedican a tirar basura y hate al grupo. Y a su vez han cancelado a más de un artista cuando demostraron algún comportamiento de menosprecio hacia el fandom o BTS. Es por esa influencia y magnitud que tiene ARMY de que muchos fanáticos de otros grupos están enojados y han decidido expulsarlos de manera definitiva del género K-pop. Y desde entonces, el día 14 de octubre, se declaró la independencia ARMY, de manera tal que, acostumbrados a las críticas, burlas y toda clase de insultos, han preferido mejor seguir su camino como un club de admiradores fuera del resto. Inhala odio, exhala amor. Pues sí. Es uno de los lemas más manejados por los chicos de BTS. Y es que cuando decidí hacer este video fue porque cada vez que alguien habla de ARMY en cualquier lugar, se refieren al fandom como un ambiente tóxico, generalizando absolutamente todo. Jamás. Y lo que es peor, algunos hasta hablan con desprecio solo por el hecho de escuchar música a la cual no están acostumbrados a oír. Y es por eso que se atreven a juzgar a un libro por su portada de una manera poco inteligente. Ya que todos sabemos que generalizar una comunidad donde hay millones y millones de personas es algo poco coherente, ya que hay millones de mentes dentro de esta comunidad que piensan y actúan de maneras diferentes, y no se puede culpar a todos por lo que hagan unos pocos. Incluso puede que te sorprenda, pero también hay quienes se hacen pasar por ARMY para tirar hate en todos lados y dejar mal al fandom. Aunque sí es real y no nos podemos mentir de que existe una parte de los fans que pueden ser así, pero no son la mayoría, ni siquiera es una gran parte, son la minoría. Pero lamentablemente muchas veces es la parte que más ruido hace, pero eso jamás puede convertir a un fandom con millones de personas en algo tóxico, y además porque ese tipo de ambiente así habita en todas las comunidades y no solo en la nuestra. Y ya para dejar en claro, lo que en realidad identifica al fandom y une a ARMY no es un par de personas insultando y agrediendo a todo el mundo que se les cruza en su camino. Lo que de verdad identifica al fandom es todo lo que vimos anteriormente, todo lo que hacen por BTS, el amor que brindan hacia otras personas y todo el bien que han hecho donando dinero para causas benéficas que pocos saben. En fin, queda más que claro entonces de que BTS no es solo un grupo musical en la vida de millones de personas, sino que se ha convertido en el impulso para seguir adelante a pesar de los obstáculos que se presenten. Y esto no es solo un lema, ellos mismos así lo han hecho y lo han demostrado dándonos el ejemplo, empezando sin nada y hoy estando en la cumbre del éxito. Pero sobre todas las cosas, tienen algo mucho más valioso, algo que el dinero no puede comprar, el amor de todos ustedes y todos nosotros. Por eso, chicas y chicos, celebren, festejen, sean felices a cada minuto de su vida, porque están en el lugar correcto, un mundo más sano donde al llegar se desconectan por un instante de todo lo malo que le pasa a la humanidad. Disfruten, ámense y por sobre todas las cosas, demuestren siempre para con otros ese amor que nos caracteriza. Bienvenidos a ARMY, la familia más grande y amorosa de todos los tiempos. Wow. El amor pues es algo que no se compra y la gratitud tampoco. Entonces la gratitud que siente Bangtan BTS por su fandom es incondicional. Ellos mismos saben que se ha creado una potencia, como una potencia muy importante dentro de su fandom, dentro de esa comunidad, ¿no? Como lo decía esta chica que sale en el video, no sabemos qué sucede, simplemente pues empiezas a sentir algo y así, ¿no? Entonces es lo que sucede cuando, por ejemplo, yo que comencé a ver las series BL y todo esto, que es lo que se trata de mi contenido. Yo no sabía nada, no tenía contexto de nada, pero una vez empiezas a consumir el contenido, ver series, saber de los actores, empecé a retroalimentar de todo eso y a saber un poco más, y te sientes muy empático con la gente que comparte tus mismos ideales o tus mismos gustos, y se siente súper cool hablar sobre esos temas, ¿no? Con alguien que también siente como eso mismo que tú. Por eso yo entiendo que las ARMY o los ARMY en general pues sienten esa empatía entre ellos, ¿no? Que están sobre un bien común, sobre una meta juntos, ¿no? Sobre un mismo amor que es BTS. Y sobre todo que me gusta el cambio que hicieron, ¿no? Que no solo los apoyan como monetariamente, porque así sucede también con estos actores tailandeses que les regalan muchas cosas de marca carísimas, cuando van a sus grabaciones les mandan carritos con comida y así, pero yo a veces digo, bueno, uno como fan pues lo hace por ver bien a tus actores, ¿no? A tus artistas.
saber que pues trabajan arduamente y a veces no tienen el tiempo para comer, pero pues muchas veces esa comida se desperdicia y así, ¿no? Entonces como que pasaron, yo creo que de reestructurar ellas eso, de entender que muchas cosas que hacían lo podían usar para otro tipo de beneficios para ellos mismos, ¿no? Por ejemplo, me dio mucha risa eso de que no los nominaron a los Grammy, que por qué no los nominaron no lo sé. Se supone que como artista pues tú mandas tus trabajos, ¿no? Entonces y como no los nominaron, ellas en vez de hacer su, no sé, alguna como algo muy fuerte, algún escándalo, se fueron a comprar todas sus canciones, así de que vamos a comprar todas las canciones de BTS para que estén en los primeros lugares y los que están nominados para abajo. Esa manera de protesta, porque pues al fin de cuentas pues les beneficia también a sus artistas, al artista que es BTS, al grupo, y que se den cuenta del poder que tenía, ¿no? En ese momento yo recuerdo, no recuerdo muy bien la encuesta que ocurrió, creo que en los MTV o algo así, que hablaba sobre una encuesta en vivo, pero sí, o sea, Little Monsters lideraban los 2010, por ejemplo, esa época. Entonces esa misma fuerza que tiene BTS o los ARMY lo tenía Little Monsters. Os recuerdo muy bien eso, que cualquier encuesta, cualquier cosa, por eso me conmovió mucho, porque recordé ese tiempo donde ibas a conciertos y te formabas y esperabas, así que sucede con todos los artistas, pero específicamente algún artista que es un grande, que como es BTS o Lady Gaga, ¿no? Son momentos en los cuales hay muchísima gente. Entonces me recordó eso, me recordó cuando tuve que formarme también para comprar mi boleto para el concierto y así. Entonces todo fue un furor en esos momentos, y por eso me conmovió bastante recordar esos tiempos. No me parece que exista una toxicidad, simplemente pues sientes esas ganas de que te sientes agradecido y no sabes cómo devolverlo, ¿no? Esa alegría que te hace sentir tu artista y que lo haces con mucho gusto. Yo creo que todos los que somos fans de algo lo tenemos muy presente. Creo que todo está bien mientras sea con una buena moderación y una buena raciocinio y coherencia, y sobre todo pues el amor que imparten hacia BTS. Me encanta la manera en cómo lo demuestran, no solamente con cosas materiales, sino me gustó mucho el saber que han apoyado a centros benéficos, ¿no? O sea, con comida o con otro tipo de cosas, adoptando ballenas azules. O sea, eso no lo sabía, pero me parece una buena idea. O sea, hay gente que no lo hace, ni siquiera dona 5 pesos para reforestación o algo así. Entonces qué cool que entre fans digan, vamos a adoptar 4 ballenas, ¿no? Así de que hay que ponernos de acuerdo para donar y salvar ballenas. ¿Por qué no? Nos despertamos un día así. Imagínense que es porque comparten los mismos ideales y las mismas metas, ¿no? De procurar a su grupo de que se mantenga vigente por cualquier cosa, porque a fin de cuentas pues es reconocimiento también para ellos. Entonces pues nada, no sé, ¿tú qué opinas sobre este video? ¿Tú qué opinas sobre, si eres ARMY, qué mensaje le das a los demás, ¿no? A grupo de fans de otros artistas, ¿no? ¿Qué consejo les puedes dar? Yo al menos diría que pues impartir amor, y que el amor se puede transmitir de distintas formas, como lo han hecho ustedes y como es muy evidente. Me gusta el apoyo que le dan a su banda favorita, porque por ejemplo vemos el caso, ¿no? De Katy Perry, que no sé por qué el desplome tan horrible de Katy Perry en las listas de música, ¿no? De listados, que ella teniendo una gran base de fans, de repente la dejan caer al sacar un nuevo material discográfico, que al menos para mí es como, ok, está sacando un nuevo material discográfico, mi artista favorito, pues hay que apoyarlo, ¿no? Pero no sucedió así con ella. Entonces a mí eso no me gusta, porque significa de que si no estás apoyando a tu artista, así sea el material que saques, porque no le impartes el mismo amor que ellos te están brindando, ¿no? O sea, no pasan 1 hora en el estudio grabando una canción, pasan un chingo de tiempo, ¿no? Por ejemplo, de Lady Gaga fue muy criticado Art Pop, que a mí me encanta Art Pop,
Es un discazo, yo creo que adelantado su tiempo. Y cuando salió este disco, muchos le dieron la espalda a Lady Gaga. Entonces, eso significa que no eran unos fans reales, ¿no? Estaban ahí a lo mejor por moda o qué sé yo. Entonces, qué bueno que los ARMY se mantengan unidos y se consoliden más y demuestren que son un gran pilar para su banda favorita. Así que pues bueno, nos vemos en el siguiente video.